Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes, que su Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y por más difíciles que sean los días, sigamos diciendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a emplear nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, con agradecido estamos contigo, Señor, por las cosas buenas y malas que suceden en nuestra vida, Señor. Porque si cosas malas no sucedieran en nuestra vida, no pudiéramos darle el valor suficiente a las buenas cuando llegan, Señor. Gracias por todas las cosas que han pasado en nuestras vidas, porque solamente cuando pudimos encontrarnos contigo, pudimos entender que tú estabas moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, para poder ser alguien en las manos tuyas, Señor. Perdona siempre nuestros errores, nuestras fallas, nuestros equívocos, Señor. Cualquier cosa contraria que haya en nuestros corazones, permite que tú, con el poder de tu palabra, puedas arrancarlo por completo de nuestra vida. Arranca, Señor, esa raíz de pecado que está en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo pueda descender en nuestros corazones y vivir por nosotros, Señor. Con agradecido estamos contigo, Señor, hoy, el primer día de la semana, el domingo, un domingo de resurrección. Un domingo cuando tú te levantaste, le dijiste al mundo entero que tú eras el camino, la verdad y la vida, Señor. Cuando el sol resplandeció más fuerte esa mañana, Señor, cuando los pajaritos cantaron un coro celestial más hermoso que como nunca antes lo habían hecho, Señor. Ayúdanos que esta mañana, Señor, en conmemoración de tu resurrección, podamos estar en medio de tu palabra, Señor. Podamos sentir tu presencia caminando en medio de nosotros, Señor. Sana al enfermo, Señor. Libera al cansado. Toma el control de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras expectativas, Señor. Ayúdanos a entender que no hay nada por encima de ti, Señor. Que tenemos que alimentarnos de tu palabra para poder mantener fuerte nuestro espíritu y no de otra vid que no sea tu palabra, Señor. Ilumina nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir tu presencia en medio de nosotros. Háblanos, que necesitamos más de ti. Danos la sabiduría suficiente para que tú puedas hablarnos, y nosotros la capacidad de poder entender y poder bajar esa revelación a nuestros corazones. Nos reportamos para el servicio en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar hablando de lo que estuvimos hablando ayer, del libro de Apocalipsis, de las 7 edades de la iglesia. Estábamos en Apocalipsis 1, vamos a estudiar todo Apocalipsis, vamos a estudiar las 7 edades de la iglesia, versículo por versículo. Así nos demoremos lo que nos vayamos a demorar, pero para poder entender cómo Dios planeó cómo aplicó su plan perfecto delante de nosotros. Entonces ayer hablábamos de Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos por ahí. Entonces, hacemos un breve resumen. Juan estaba en la isla de Patmos, ya estuvimos hablando que había sido llevado a esa isla, que era una colonia romana, una isla que estaba a 48 kilómetros de la costa este de Asia, en el mar Egeo. Era una isla pequeña, llena de serpientes, de alacranes y muchos animales ponzoñosos. En esa isla los romanos tenían a los delincuentes más peligrosos de esa edad, y llevaron a Juan, el apóstol Juan, allí como un hechicero, como un brujo. Les recordé que él había sido hervido en una olla en un caldero con aceite durante 24 horas, y como no le hacían nada, ellos lo llevaron como un hereje, le tenían miedo, y por eso lo aislaron allá con los peores delincuentes de Roma en ese tiempo. Dice él que él estaba en su tribulación, porque es que estaba en el momento de su tribulación, angustias, persecuciones, por causa de la palabra, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Porque siempre que nosotros luchamos por mantener esa llama encendida, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación, sino el nombre del Señor Jesucristo. Siempre que llevamos esa llama encendida, siempre recibimos señalamiento. Nos dicen: pero es que tú eres pentecostal. No,
Yo no pertenezco a ninguna denominación y los pentecostales solamente creen en Jesús. Y yo creo en la eterna Trinidad de Dios, pero en una sola persona. Soy un verdadero trinitario que puedo entender el misterio de la Trinidad en el Señor. 3 manifestaciones del mismo Dios, 3 dispensaciones del mismo Dios. Por eso en Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega. Él se está dando a revelar. Apocalipsis 1, en el primer capítulo, en el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Revelarse es darse a conocer, es develar, es quitar el velo. Él se está quitando el velo y está mostrándole a sus hijos quién es Él realmente. Amén. Pero dice que Juan estaba en el día de Jehová. Y estuvimos hablando cuál era el día de Jehová. Es una gran discusión de muchas personas que dicen que el día de Jehová es el sábado, otros dicen que el día de Jehová es el domingo. Pero sabemos que la historia dice que esa revelación de Juan duró 2 años, del año 95 al año 96, o sea que no fue ningún día específico. El día de Jehová es el día en el cual los juicios caerán sobre la tierra. El día grande de Jehová es el día en que sus hijos se van, y terrible porque los juicios caerán sobre la tierra. Entonces, Juan estaba en esa isla y fue levantado en el día del Señor. O sea, él pudo ver el día del Señor. Y él estaba en el espíritu, no en el espíritu de Juan, no en el espíritu del mundo, no en el espíritu de la isla de Pasmo. Estaba en el espíritu de Dios. Él había sido bautizado con el espíritu y Dios pudo mostrarle las revelaciones que habían de venir. De esa misma forma, nosotros podemos entender su revelación de su palabra si estamos en el mismo espíritu que escribió esta santa y bendita palabra. Entonces, si nosotros estamos en el espíritu del mundo, las palabras de Dios nunca podrán entrar en nuestros corazones, porque el espíritu del mundo está en nosotros, porque en nuestros corazones y en nuestras mentes hay otra cosa. Porque si yo amo el dinero, estoy esperando solamente que esta pandemia se acabe para ir a buscar el dinero. Si yo amo el trago, las mujeres, estoy esperando que eso se acabe para empezar con mi vida antigua. Pero cuando estamos en el Espíritu de Dios, nosotros estamos buscando la forma de regresar a casa, porque si vinimos de eternidad, debemos regresar a eternidad. Entonces, estábamos hablando de eso, hicimos un resumen. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor, lleno del Espíritu Santo. Él pudo tener la revelación del día de Dios, ese día en el cual los libros se abrirán y juicios caerán sobre la tierra. Entonces, él dice que oyó detrás de mí una voz como trompeta. Estuvimos estudiando que la trompeta, siempre que el rey se va a presentar, suena una trompeta. La trompeta significaba que venía un mensaje, que venía algo de parte del rey, que era un mensaje urgente y que el pueblo tenía que empezar a reunirse. Entonces, él está mostrando aquí que él oyó ese sonido de trompeta. Estaba la trompeta sonando, esperando que un pueblo se reuniera. Y una voz que decía: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Estaba mostrando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice en el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea que él no volteó a mirar el hombre que hablaba con él, sino la voz que hablaba conmigo. O sea, que él pudo entender que era una voz la que le habla, que era un verbo, que era el verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces, resumiendo, él volteó a mirar una voz. Usted tiene que saber cuál es la voz que usted le está hablando hoy. Usted no puede tener otro filtro en su vida si no es esta santa y bendita palabra de Dios. Hoy todos tenemos la necesidad de buscar a Dios. Yo veo con sorpresa ver muchas personas buscando de Dios, pero cuando nosotros somos realmente sinceros, Dios está obligado a revelarse a nuestros corazones, a revelarse a nuestras vidas, a revelarse a nosotros. Entonces hablamos acerca de eso, de la voz que le hablaba, y él vio solamente 7 candeleros de oro. Esos candeleros de oro, vamos a leer un poquito acerca de esos candeleros de oro. Vamos por ahí quedamos, vamos a retomar de ahí. Vamos a leer el libro de Zacarías, profeta Zacarías. Vamos a leer el capítulo 4. Zacarías, vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer Zacarías, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a mirar en la Biblia cómo encaja perfectamente. Él dice que volteó a mirar la voz que hablaba y había un candelero de oro. Dice Zacarías 4, vamos a leer del verso 1 al 6.
Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Miren esto. El profeta Zacarías tuvo una visión acerca del fin del tiempo también. Recuerden que ese candelero de oro era el que estaba en el lugar santo en el templo a Jehová. Los hebreos siempre lo tienen, ustedes lo han visto. Ese es un candelabro de oro que tenía un depósito de aceite arriba, y ese depósito de aceite repartía ese mismo aceite a las 7 tubos con las 7 luces que tenía allí. Entonces, era una lámpara de oro puro. Estaba ardiendo brillantemente porque tiene suficiente aceite, en el cual contiene los 2 olivos que están en ambos lados. ¿Sí ve que el profeta Zacarías dice que había 2 olivos, uno a cada lado? Ustedes saben que el aceite que le echaban a esas lámparas, o a esa lámpara, porque es una sola con 7 candelabros, era aceite de olivo. El aceite que sacaban del olivar lo colocaban allí, pero dice que él vio 2 olivares, uno a la derecha y otro a la izquierda, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Esos son dos olivares que le dan el aceite a esa lámpara para que nunca se apague. ¿Sí ve por qué no podemos tener el Antiguo Testamento y no el Nuevo? ¿Sí ve por qué no podemos tener el Nuevo y no el Antiguo? Tenemos que empezar a entender cómo la palabra se está revelando delante de nosotros. Cómo Dios hizo su palabra, como siempre les he dicho, una cadena de eslabones perfectamente alineados para que sus hijos pudieran ver la luz en medio de un mundo oscuro y que está lleno de denominaciones y doctrinas de hombres. Entonces él pudo ver ese candelabro de oro. Entonces seguimos hablando acerca de ese candelero, que es importante que lo subimos. Los 2 árboles representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por supuesto, el aceite que sale de esa lámpara tipifica al Espíritu Santo. El ángel que le habló a Zacarías estaba diciendo, entre tantas palabras, que lo que había visto significaba que la iglesia no podía lograr nada con su propia fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. Amén. La lámpara se encendía. Miren lo más tremendo de esto. Esa lámpara que estaba en el lugar santo, que solamente encendía el sumo sacerdote, porque ahí no podía entrar más nadie. Esa lámpara se encendía de una manera especial. Primero el sacerdote tomaba el fuego del altar sagrado que fue encendido originalmente por Dios. ¿Usted sabía eso? Que en el altar sagrado del templo del Señor había un fuego que nunca se consumía. Y originalmente fue encendido por Dios. Y de ese fuego era donde él tomaba la llama y la llevaba directamente a las 7 candelabros. Pero una luz encendía primero la luz del primer candelabro, y con la luz del primero encendía la segunda, y después con la segunda, con la luz de ese segundo candelabro, encendía la tercera, hasta que las encendía todas 7, porque esas eran las 7 edades de la iglesia gentil antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero es lo que estamos estudiando. Entonces esa lámpara se encendía de esa misma forma. O sea, fíjense que todo tiene que cuadrar de una manera perfecta. Este fuego santo del altar que pasó de lámpara en lámpara es un maravilloso tipo del Espíritu Santo, que pasó de edad hasta las 7 edades de la iglesia, hasta poder estar en la última edad hoy. Entonces, el derramamiento original fue en el día del Pentecostés, todos lo sabemos, ¿cierto? El Espíritu Santo se derramó el primer día, en la primera llama, en el primer candelabro, en aposento alto. Ese día se derramó ese aceite que encendió ese fuego, ¿sí recuerdan? Donde Dios fundamentó su verdadera iglesia. Ese día. Y el fuego ha venido de candelabro en candelabro hasta la última edad de la iglesia, donde Él va a venir por su iglesia. Sí podemos entender lo que tipifican estas 7 iglesias que estaban en Asia, pero que eran solamente las 7 edades de la iglesia, donde mandó 7 mensajeros para cada edad, para que esa llama no se apagara, porque el que se encargaba de mantener esa llama encendida siempre era el sumo sacerdote. Él tenía que estar pendiente de que esa llama nunca se apagara.
De esa misma forma, el sumo sacerdote nosotros hoy sabemos que es el Señor Jesucristo. Y la primera llama la encendió en aposento alto, en ese primer candelabro, y se ha venido después de 2000 años manteniendo encendida en los corazones de sus hijos verdaderos. Porque Él tiene una iglesia verdadera. Porque podemos luchar. Porque podemos pelear. Porque podemos decir que nosotros en nuestra iglesia tenemos la verdad. Pero es el Señor Jesucristo el que tiene la absoluta verdad en nuestros corazones. Por más que queramos decirle a un mundo que tenemos que rendirnos a la palabra, ellos siguen defendiendo sus doctrinas y sus dogmas. Pero yo me quedo con la palabra de Dios. Yo me quedo con la minoría despreciada del Señor y poder seguir entendiendo su palabra para poder hablarla a sus hijos. Entonces volvemos a Apocalipsis. Si vimos en qué consistía ese candelabro. Él lo que vio fue ese candelabro. Fíjense, él lo que vio fue esa lámpara. Entonces vamos al verso 14, que fue por donde quedamos. Y en medio, el verso 13. Y en medio del candelabro, miren esto, y en medio de los 7 candeleros, o sea que en medio de esos 7 candeleros, había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñida por el pecho con un cinto de oro. Entonces, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, miren, y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Ahí estaba parado uno semejante como el Hijo del Hombre, como la joya embellecida por el engaste del anillo. Es el día del Señor. Eso fue lo que Juan empezó a ver, ¿cierto? En el día del Señor. Él pudo ver el día del Señor, pero él estaba vestido de una manera peculiar. Cuando Juan lo ve parado allí, ya no estaba vestido como un sacerdote. Escuchen, el sacerdote tiene el cinto en la cintura. Pero volvemos y repetimos. ¿Y qué dice? Él tenía un cinto, tenía una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea que el cinto de oro lo tenía en el pecho. Entonces ya no era un sacerdote. Ya él no estaba clamando como una propiciación por usted y por mí. Ya no estaba intercediendo por usted y por mí. En el día del Señor, él ya era un juez. Él tenía una túnica que llegaba a los pies y tenía un cinto en el pecho que significaba que era un juez. Entonces, si ve que el día del Señor es el día del juicio. Ya no era un sacerdote, pero como el juez que todos estamos esperando, el cinto de oro ya no estaba rodeando la cintura, como lo debe llevar el sacerdote, mientras ministra a Dios en el lugar santísimo. De esa forma tenía que estar el sumo sacerdote, con su cinto en la cintura, mientras ministraba ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero ahora está sobre los hombros, por cuanto ya no es un sacerdote, sino un juez. Para entonces se ha cumplido San Juan 5:22. Vamos a leer qué dice San Juan 5:22. Estaba San Juan 5:22 en el cumplimiento de esto. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Vuelvo y les repito, San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si vio que el Hijo es el que nos va a juzgar. Si ve que el Señor Jesucristo es el que los va a juzgar a usted y a mí. Si ve que usted no va a ser juzgado por una denominación. Si ve que el cura ni el papa lo va a juzgar a usted. Si ve que su pastor no es el que lo va a juzgar a usted. Él también será juzgado ese día como todos nosotros. Y si usted pasó por encima de la palabra, ¿a dónde va a estar usted aquel día? Claro, tenemos que quedarnos con la santa y bendita palabra, porque el Hijo que nos va a juzgar, según San Juan 1, Él es el Verbo, Él es la palabra. Por eso Juan volteó a mirar la voz que le hablaba, porque él sabía que era el Verbo, que era la palabra que se había ido y se había vaciado en un estuche de carne, como lo dice el griego, el logos se derramó. Entonces, si la palabra, si el Verbo es el que nos va a juzgar, cuando estos libros se abran, seremos juzgados por lo que nos dijo el pastor, por lo que nos dijo el cura, por lo que nos dijo el rabino,
por lo que dijo Jorge, ¿verdad que no? Sino por las cosas que estaban escritas en el libro. Yo pienso que nuestra vida natural y nuestra vida espiritual está llena de decisiones. Que usted tiene que tomar decisiones en la vida. Todos nosotros nos vemos abocados en un momento de nuestra vida a tomar una decisión. Una decisión por el trabajo que queremos escoger, por la carrera que deseamos estudiar, por la novia que queremos tener, por el novio que queremos tener, por el trabajo que deseamos tener. Siempre nos vamos a ver abocados en una encrucijada acerca de que tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Todos nosotros. Entonces, usted en algún momento va a tener que decidir si sigue la palabra de Dios o si sigue lo que otro hombre está diciendo en contra de la palabra de Dios. Amén. Porque es fácil ver las características de la real iglesia del Señor. Fue fundada en aposento alto. Ese día se encendió la llama de los candelabros en aposento alto. ¿Y quién la encendió? La encendió el Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios la encendió ese día. Entonces, desde ese día se ha mantenido fiel, encendida en la real iglesia del Señor. Y no es una denominación, porque usted y yo somos iglesias vivientes de Dios. Porque Dios no habita más nunca en templos hechos por manos de hombre. Porque Él está buscando un corazón contrito y humillado para Él poder habitar en Él. Amén. Y usted tiene que decidir a quién sirve o a quién sigue. Usted tendrá que decidirlo. Pero lo más tremendo es que en el día del Señor, ese sacerdote se convirtió en un juez y vino a juzgar cumplimiento de Mateos, de Juan 5:22. Y vuelvo y lo repito. Porque el Padre a nadie juzga. Si ve que usted está esperando el juicio de Dios, pero no va a venir de parte de Dios, sino del Hijo. Pero como Él es el mismo, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ni siquiera dice el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, son el mismo, dice la Biblia del libro de Colosenses. Entonces, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Y como nosotros hoy sabemos que Jesús, que el Hijo no es la segunda persona en la Trinidad, sino que es el Verbo que se hizo carne y habitó en medio de usted y de mí, entonces tenemos que entender que Él es el que nos va a juzgar, el Verbo, la palabra. Pero vamos a San Juan 1, porque es mejor escucharlo de la palabra, no de mi voz. San Juan 1 dice: el Verbo hecho carne. Es que esa palabra un día se convirtió en carne. Es que usted y yo tenemos que entender que esa palabra un día se hizo carne y caminó y se llenó sus piernas de polvo y fue señalado y fue criticado y fue empujado y fue golpeado y fue sacrificado por usted y por mí. Y la única forma que usted se pueda y que usted y yo podamos huir de ese juicio es si estamos en Él. Porque si estamos en Él, en la palabra, Él ya fue juzgado, Él ya fue muerto por sus pecados y por los míos. Y la única forma de huir a ese juicio es que usted esté en Él. Y si usted está en Él, usted estuvo con Él en el sacrificio. Si usted está en el cuerpo místico del Señor Jesucristo a través del nuevo nacimiento, usted ya fue crucificado con Él. Porque estamos en Él. ¿Y cómo va a haber un juicio si ya fuimos juzgados por Él? Ese juicio que Él recibió es para que usted y yo no lo recibiéramos. Porque el pago del pecado era muerte. Y Él pagó por muerte por su pecado y por el mío. San Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, miren esto, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si recuerdan que Dios dijo: hágase, y esa palabra que salió hizo todo. Esa palabra que salió, ese logos salió, hizo la luz, hizo al hombre, hizo los animales, hizo la tierra, hizo las lumbreras, hizo el mar.
Todo eso fue hecho por medio de la palabra. Pero un día esa palabra se hizo carne, descendió, tomó el lugar del pariente redentor y tuvo que morir por usted y por mí. Porque es una ley bíblica del pariente redentor. No podía morir un ángel, ¿sí ve? Ese pariente tenía que derramar sangre en el propiciatorio. Y no era la sangre de un judío, no era la sangre de un gentil, era la sangre misma de Manuel, de Dios. Esa sangre tiene una connotación especial. Si hubiera sido una sangre llena de hemoglobina humana, no nos hubiera redimido ni a usted ni a mí. Pero era la sangre, era la vena de Manuel la que derramaba sangre por usted y por mí, una sangre divina. Qué alto precio pagó por usted y por mí, ¿cierto? A veces me pregunto si nosotros hemos hecho lo suficiente para retribuirle ese sacrificio tremendo que el Señor hizo por nosotros. Entonces nos damos cuenta que ya era un juez, que el día del Señor es el día en que Él vendrá a juzgar. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, ya se lo leímos. Su servicio ha sido desempeñado, ya su servicio como sacerdote terminó. Ese león, dice la Biblia, ese cordero se convertirá en un león y vendrá a juzgar. Entonces ya se convirtió en un león, ya se convirtió en un juez. Su servicio había sido desempeñado, el sacerdocio había cesado, los días de las profecías habían terminado y él estaba ceñido en ese momento como un juez. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Se pueden imaginar si medio mundo o todo el mundo entero está asustado por un pequeño demonio de la cuarta dimensión que fue lanzado? Uno. Se pueden imaginar cuando los juicios sean desatados por completo sobre la tierra. La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que hay algo que impide que el ministerio de la iniquidad se manifieste por completo. Aún el imperio del demonio está en la cuarta dimensión, no ha podido descender. Él no ha descendido porque dice la Biblia que las oraciones de los justos lo mantienen alejado. Pero eso tiene que ser quitado de en medio, dice la Biblia. O sea que cuando la iglesia sea raptada, se puede imaginar cuando descienda por completo el ministerio de la iniquidad en cabeza de un hombre. Imagínense la condición de la tierra. No tendremos a dónde huir. Es más, ustedes que hoy están escuchando, así sea por casualidad, aquel día entenderán cada palabra que hemos estado hablando hoy. Amén. Ustedes sabrán, si aún no lo creen, que esto era real y verdadero. Que ahora viene un ministerio de la iniquidad, que viene un concilio mundial de iglesias de la misma forma como funcionó con Jesús, el verbo, la palabra. Se unieron todos, las religiones y la política, para asesinar a Cristo, la palabra, lo que viene es idénticamente igual. Ahora viene un gobierno idénticamente igual, todos unidos ante Roma, en un concilio mundial de iglesias donde vamos a manejar la parte política y la parte religiosa, una sola adoración, una sola iglesia, una sola fe, todos en contra de los hijos verdaderos del Señor. Ellos se van a unir en una iglesia, no uno con la palabra como los hijos de Dios. Ellos serán unos en una denominación, en contra de la palabra nuevamente. Así como hicieron con Jesús, esto va a ser lo mismo. Entonces nos damos cuenta que Apocalipsis 1:13, ya él es un juez. Ahora vamos a leer el verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ese es el verso 14. Entonces ahora vamos a ir desmenuzándolo. Vamos a leer del 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Escuchen bien, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren esto. Ahora vamos a ir desmenuzándolo pedacito por pedacito. Su cabello blanco como la nieve. Entonces, primeramente Juan ve y hace mención de la blancura de sus cabellos. Eso dice Juan. Era blanco y tan brillante como la nieve. Esto no era debido a su edad.
escuchen esto, no era que él se esté presentando como un anciano, no. Ese cabello blanco no representaba su edad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, ¿qué es el tiempo para el Señor? Nada. Eso no representa ninguna... El tiempo no pasa para Él porque Él es eterno. Entonces, esto no era debido a su edad. El cabello brillante como blanco lana, no significaba edad, sino experiencia, madurez y sabiduría. El ser eterno nunca envejece. ¿Qué es el tiempo para Dios? El tiempo es como cuando significa muy poco para Dios, pero sabiduría significa mucho. Es como cuando Salomón clamó a Dios por sabiduría para poder juzgar al mundo y al pueblo de Israel. Ahora, como hablábamos anteriormente, Él viene como un juez, el juez de toda la tierra, y será coronado con sabiduría. Esto significa el cabello blanco y brillante. Ustedes recuerdan cuando veíamos o vemos todavía un juicio en Inglaterra. Un juicio en Inglaterra, el juez tiene su túnica hasta los pies, tiene ceñido el lomo y tiene una peluca blanca. Él no es viejo, él se coloca una peluca blanca porque él ya es un juez. Nunca lo ha visto. Si usted no lo ha visto, usted no ha tenido juventud, porque hasta los muñequitos han salido. Cuando van a ser jueces, se colocan una peluca blanca. Siempre lo he visto. Y una túnica, los jueces. Porque el Señor Jesucristo venía a juzgar. ¿Por qué creen que ellos hacen eso? Porque lo natural tipifica lo espiritual. Los jueces han tomado esa investidura a raíz de la santa y bendita palabra de Dios. ¿No ve que le ponen la mano a usted en la Biblia? Jura decir la verdad, solamente la verdad, por la palabra del Señor. Ellos también se colocan esa túnica y ese cabello blanco porque ellos son unos jueces que vienen a juzgar. Entonces vamos pudiendo entender a partir de ahí. Entonces quiero llevarlos al libro de Daniel, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de espada de dos filos. Ahora vamos al libro del profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso... vamos a leerlo desde el principio. O no, vamos a leerlo del verso 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Daniel 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraban y desmenuzaban, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y ella tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Miren esto. ¿Quién es un anciano de días? Un hombre joven, vestido de poder, de autoridad. Miren esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí ve lo que vio el profeta Daniel? El fin del tiempo. La misma visión que tuvo Juan en el día del Señor, porque es el día del juicio, el día que finaliza la humanidad, el día que finaliza el tiempo y entramos en eternidad. Vuelvo y lo repito. Daniel 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían. Miren esto, delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Y entonces por quién seremos juzgados? ¿Usted sigue creyendo
que el apóstol Pablo fundamentó la iglesia del Señor y dijo que la mujer no podía predicar porque él quiso. Y usted ese día, como mujer que quiere predicar, no se verá contendida o juzgada por ese artículo o por ese texto. ¿No lo cree usted? Si ve que usted no va a ser juzgada porque el pastor le dijo, eso fue para aquella época, hermano, usted lo puede hacer. Usted le cree a su pastor, usted le cree la santa palabra de Dios. Y los libros serían abiertos. Vio que el juez no llamó a los pastores para que hablaran por él. Si ve que él es el verbo, que él es la palabra, que él ya está como un juez que viene a juzgar su vida y la mía. ¿A raíz de qué? Él viene a juzgarnos por una iglesia, él viene a juzgarnos por una doctrina, él viene a juzgarnos por algún dogma de algún hombre. No. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Usted sabrá quién le va a creer. Usted sabrá qué decisión va a tomar. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Sencillo, pero cruel. Cruel. Yo creo que yo tengo más de 200 amigos en el Facebook. Yo creo. Y ninguno ha escuchado ni siquiera una palabra. ¿Qué pasará aquel día? Escuchábamos a ese loco hablar de la palabra. Quitemos eso. ¿Usted cree que aquel día usted huirá del juicio venidero? El Señor nos ha hablado de todas las formas que ha encontrado para hablarnos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestro corazón sigue estando lejos de Él. Por ejemplo, ahora me está entrando una llamada al celular de un hermano, Julián Loaiza, está preso en la cárcel de máxima seguridad de Girón, en la misma cárcel que estaba yo. Él llegó de la cárcel, de otra cárcel trasladado, y yo le hablé del Señor. Yo le hablé de cómo Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, de cómo Él puede cambiar la vida de un hombre o de una mujer, de cómo Él, de cómo fuera de Él no podemos hallar nada. Y Él me está llamando en estos momentos. Él no es una invención de ningún hombre. Usted debe entender y abrir su corazón. Usted debe quedarse con lo que está escrito en la palabra. Si el Señor dijo en su Nuevo Testamento que una mujer no puede predicar, que no permito a la mujer enseñar, sino que guarde silencio en la congregación, yo le creo a su palabra. Pero el apóstol Pablo dice, como en todas las iglesias del Señor, o sea, en todas las iglesias del Señor no permito que la mujer predique. O sea que hay otras iglesias que no son del Señor, pero las iglesias reales y verdaderas de Él, se tiene que cumplir su palabra. Y miren, y vuelvo y se los leo, para ver si vamos a ser juzgados por las palabras que nos dijo el pastor. Vamos a ver si somos juzgados por las palabras que nos dijo el cura. Vamos a ver si somos juzgados por las palabras que digo yo, o si somos juzgados por la palabra de Dios. Daniel 7, le leo el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Miren esto. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Aleluya! Seremos juzgados por las cosas que están en el libro. Y si la palabra dice que una mujer no puede predicar, usted, si está llena del Espíritu Santo, usted tendrá que entender que tendrá que rendirse a esta palabra. Que usted no está buscando el recibimiento ni el aplauso de los hombres, que usted está buscando el agrado de Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Busco yo acaso ser recibido por los hombres o busco hacer la voluntad de Dios? Usted tendrá una encrucijada en su vida. Usted tendrá que tomar una decisión en su vida por salvación y por amor a Dios. Ni siquiera por amor a usted. Yo no puedo buscar a Dios porque tengo miedo al juicio. Yo tengo que buscar a Dios porque lo amo, porque he podido entender que sin Él nada soy. Entonces Julián Loaiza, fíjense, el que me está llamando desde la cárcel de máxima seguridad de Girón, hace 10 años le hablé del Señor. Hace 10 años nos sentamos y compartimos y hablamos de las maravillas y del poder de Dios. Yo hace 10 años salí de la cárcel y él hace 10 años sigue aún ahí. Lleva 14, 15 años físicos cumpliendo una condena.
pero sigue creyendo con todo su corazón que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De que no podemos seguir engañados por las doctrinas que hombres han querido poner delante de su palabra. Que tenemos que entender que el tiempo no es más, que los juicios de Dios están a punto de desatarse sobre la humanidad, que usted tiene que quedarse con la palabra de Dios si usted es un verdadero creyente. Usted no puede poner su corazón antes de la verdad del Señor. Recuerdo yo los hermanos en la iglesia que teníamos en Cali. Yo los amaba y aún los sigo amando. Pero por encima de todo ese amor fraternal que nos tenemos unos a los otros, está la palabra de Dios. Y ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Busco acaso yo el favor de los hombres o el favor de Dios? Yo nunca busco el favor de los hombres. No me importa si seremos señalados o criticados, pero yo me quedo con la santa y bendita palabra de Dios, porque ese juez se sentó y los libros serán abiertos. Y volvamos a Apocalipsis. Entonces, si ve que seremos juzgados por las palabras, si ve que seremos juzgados por los libros, ya usted toma la decisión que usted quiera para su propia vida. Usted la tomará. Entonces estamos leyendo que su cabello era blanco como la nieve. Estamos desmenuzando ese versículo por versículo. Entonces, leímos Daniel. Ahí estaba. Daniel lo vio con el cabello blanco. Es lo que acabamos de leer. Él era el juez, abriendo los libros y de ellos juzgaba. Abría los libros, 66 libros hay, amado hermano y amada hermana. 66. Y seremos juzgados cada uno de nosotros por las cosas que estaban en el libro. Daniel lo vio que venía en las nubes. Es lo mismo que vio Juan. Ambos lo vieron de igual manera. Vieron al juez con su cinto de juicio por los hombros, parado allí, puro, santo, lleno de sabiduría, completamente apto para juzgar al mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y aquel día no nos paremos en ese juicio. Tenga misericordia, Señor, de nosotros y podamos estar en el cuerpo de Él, porque si estamos en su cuerpo, a través del nuevo nacimiento, hemos huido de un juicio venidero. Ahí está la palabra de Dios. Aún el mundo entiende este simbolismo, porque en tiempos pasados el juez llegaba y convocaba a la corte. Estaban vestidos con una peluca blanca y un manto largo que llegaba hasta los pies, que significaba autoridad completa para impartir justicia. Miren lo que significa en lo natural. Cuando el juez llegaba con su cinto con su túnica hasta abajo los pies y con su cabello blanco, significaba autoridad absoluta por los hombres para juzgar. Amén. Ahora, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores con su túnica a los pies, con su cinto en el hombro y con su cabello blanco, autoridad completa para juzgar a un pueblo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que clamar para que Él tenga misericordia de nosotros. No podemos seguir jugando. Tenemos que amar a esa humanidad que se pierde, que piensa aún que esto es un juego, que hoy podemos adorar a Dios y mañana seguir haciendo lo negativo ante Dios. Hoy vemos a todas esas personas y me puedo imaginar lo que sintió Elías cuando fue a predicar a ese pueblo de Israel. Veían la mano y el poder de Dios y seguían adorando a otros dioses, al dios de Acera, a los Baal, y aún viendo el poder de Dios. Y eso no es lo mismo que está sucediendo hoy, es lo mismo. Hoy ya no adoramos a Dios. Hoy hay miles de personas que adoran a un hombre llamado el Papa. Hay otras miles de personas que adoran a su pastor o a su pastora. ¿Pero qué si está pasando por encima de la palabra de Dios? ¿Pero qué si lo más sagrado de Dios está siendo vulnerado? Es el momento que usted tome una decisión en su vida. Hay dos caminos delante de nosotros, vida o muerte. Pero estas decisiones son personales. Estas decisiones son personales de cada uno de nosotros. Dios no lidia con un pueblo gentil como remanente. Dios lidia con un pueblo gentil individualmente. Él no viene por una iglesia. Él viene por una novia sin manchas y sin arrugas. Y ese día grande que vio Juan era el juicio de las naciones. Era el juez delante de nosotros. Ahora, como vimos ya su cabello blanco, ahora vamos a hablar de sus ojos. Dice, sus ojos como fuego. Piénselo.
Escuche esto que vamos a hablar. Sus ojos como fuego. Aquellos ojos que una vez fueron nublados con lágrimas de tristeza y de piedad. Aquellos ojos que lloraron de compasión frente a la tumba de Lázaro. Aquellos ojos que no vieron maldad de sus asesinos que lo colgaron en una cruz. Antes con tristeza esos ojos clamaron y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos mismos ojos que vieron a la humanidad con un filtro de piedad y de amor, esos ojos de Jesús, esos que lloraron en la tumba de Lázaro cuando su mejor amigo murió, esos mismos ojos ya no eran esos ojos eran fuego y autoridad. Ahora esos ojos son una llama de fuego. Los ojos del juez recompensarán a aquellos que los rechazaron. Imagínense usted, aquellos ojos de fuego recompensarán a todos los que los rechazaron. ¿Y qué decisión está tomando usted para con Dios hoy? ¿Qué está pensando usted delante de la palabra hablada y revelada delante de su vida esta mañana? Esta era la emoción que él manifestó cuando apareció como el Hijo del Hombre. Él con frecuencia y con mucha frecuencia lloró. Sin embargo, detrás de aquel llanto y tristeza estaba Dios. Esos mismos ojos vieron visiones. Miraron hasta lo profundo de los corazones de los hombres y conocieron sus pensamientos y todos sus diversos caminos. Era Dios, eran sus ojos que ardían a través de esos ojos mortales y clamó a aquellos que no le reconocieron. Quiero que vayamos a San Juan 8:24. Miren esos ojos de fuego, miren esos ojos que el juez ya tenía hoy. Vamos a San Juan 8:24. San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vuelvo y se lo repito. Le leo esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. ¿Ustedes saben quién era el yo soy? ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo? ¿Se acuerdan que a través de una señal Dios llamó la atención de Moisés? Una zarza que no se quemaba, que estaba prendida pero no ardía, no se desintegraba, y Moisés fue. Y cuando esa señal captó la atención de Moisés, vino una voz que le habló, porque detrás de cada señal viene una voz, viene un mensaje, y ese mensaje tiene que ser escritural, porque si esa voz no cuadra directamente con la palabra, esa señal es falsa. Entonces, después de esa señal, de esa zarza ardiendo, vino una voz que le habló a Moisés y le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo, que está en esclavitud, que está en hambre y en sufrimiento. Ya han pasado 800 años y por eso estoy respondiendo a su clamor. Fíjense, cuadraba con la escritura. Ya habían pasado los 800 años que había hablado Abraham de esclavitud en Egipto y él tenía que libertar a su pueblo. Moisés supo que esa voz cuadraba exactamente con la escritura. Y Moisés le dijo, y el Señor le dijo: ve y liberta a mi pueblo, pero ¿con qué? Sino con esta vara y con el poder que te voy a entregar. Y si ese pueblo me pregunta quién soy o quién me envía, ¿yo qué le digo? Él le dijo: tú le dirás que yo soy el Dios de Abraham, que yo soy el Dios de Isaac y que yo soy el Dios de Jacob. Y si me dicen que qué nombre, yo qué nombre le voy a dar. Y el Señor le respondió: dile que yo soy. Dile que el gran yo soy te envió. Y entonces el Señor Jesucristo, 2000 años después, demostrándole al mundo que Él no es otro, sino el Padre derramado por completo, un estuche de carne en la manifestación del Hijo, dicen en San Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ve que no podemos recibir a Cristo si no sabemos quién es Él, usted no puede abrir la puerta de su casa a alguien que usted no conoce.
Usted no puede dejarlo entrar, ni que vaya a sus cuartos, ni a su patio, ni que abra la nevera. Usted, para poder dejar entrar a Cristo en su corazón, usted tiene que saber quién es Él. Amén. Cuando usted ya sabe quién es Él, usted puede abrir la puerta de su corazón para que Él haga con su vida lo que usted quiera. Pero mientras tanto no, porque usted le está abriendo la puerta a un desconocido y el desconocido le va a desarmar la casa. Usted no puede aceptar a Cristo si usted no sabe quién es Él. Usted recibió una fábula, usted recibió una doctrina de algún hombre que pensó que Él era ese. Pero en Apocalipsis 1, como lo hemos venido estudiando, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el gran yo soy. En Él fueron hechas todas las cosas. Si ve que Dios puede empezar a abrirle el vendaje de su alma y usted puede entender, no con su mente, sino con su corazón, quién es Él. Realmente, ¿quién es Él, el que se está develando ante nuestras vidas? ¿Quién es el que se está develando ante nuestros corazones? Él es el gran yo soy. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuán importante es que entendamos quién es ese gran yo soy. Así como Jeremías de la antigüedad era el profeta de las lágrimas. ¿Se acuerdan que al profeta Jeremías le decían el profeta llorón? Porque los hombres no recibieron la palabra de Dios y pusieron a un lado la revelación de Dios a través de un profeta, y él lloraba. El profeta Jeremías lloraba por la inhumanidad, por la indolencia, por la incredulidad de un pueblo que nunca quiso escuchar a Dios. Él lloraba una y otra vez. Pero esos ojos ardientes del juez y llameantes están grabando las vidas de toda carne ahora mismo. Esos ojos están colocados en toda la humanidad. Usted podrá hacer lo que usted quiera y pensará que está solo. Pero Dios está grabando todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos y todas nuestras palabras. Él está recorriendo toda la tierra. No hay nada que Él no sepa. Él conoce los deseos de su corazón y lo que cada uno piensa hacer. Él lo conoce todo. Así que cuán importante es que Él pueda cambiar nuestra naturaleza, porque aún con nuestra mente pecamos. Usted sabe que aquel día nuestros pensamientos hablarán más fuerte que nuestras palabras. No será lo que usted diga, sino lo que usted haya pensado, porque Él conoce los pensamientos del hombre antes que salgan. Cuán importante es que nuestro corazón sea totalmente desarmado al Señor. Estamos desnudos ante la presencia de Dios. Él es el que lo conoce usted. Él tiene conocimiento pleno de lo que usted y yo estamos pensando ahora mismo. Pero Él estaba parado como un juez, con ojos con llama de fuego, para pronunciar juicio sobre la humanidad. El día de misericordia había cesado. ¿Sí ve que ya la misericordia se había acabado en este momento? ¿Sí ve que si Dios nos está hablando hoy y nos permitió poder hablar del Apocalipsis un poco, es porque Él no quiere que usted y yo vayamos a juicio? Es porque Él lo ama sobremanera. Es porque antes de la fundación del mundo Él pensó que en este día nosotros íbamos a hablar y a escuchar su palabra, íbamos a entenderlo. Ya la misericordia ha cesado en la tierra en este instante. Los hombres se arrepienten y busquen su presencia en justicia hoy, mientras aún hay tiempo. ¿Qué pudieran hacer de su seno su almohada mientras el mundo se deshace en fuego? No podemos hacer nada. Hoy tenemos la fuerza suficiente de buscarlo antes que el tiempo sea. Imagínense que un día en la cárcel oía a alguien decir: es que yo me quedo con la palabra de mi pastor, porque él fue el que Dios mandó aquí. Y yo le decía, sin importar que esa palabra vaya en contra de Dios. Y él me dijo, sí, porque Dios lo mandó. Y yo le mostré la palabra, donde los libros y cada uno de nosotros seríamos juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro. Y yo le dije, mira esta palabra. Y los libros fueron abiertos y fuimos juzgados cada uno de nosotros por las cosas que estaban escritas en el libro. Yo le dije, cuando tú vayas el día de juicio a mirar a tu pastor, lo vas a encontrar en el horno de fuego, hermano.
porque está en contra de la palabra. Y aquel día, ¿qué va a hacer Él por ti? Hoy es el día en que usted y yo tenemos que pelear por nuestra común salvación. Hoy es el día en que usted y yo tenemos que buscar refugio en la torre fuerte, que es Jehová. Hoy es el día en el cual usted tiene que abrir sus ojos espirituales para poder captar la palabra de Dios. Entonces, también nos dice que los pies eran de bronce. Estamos desarmando esto porque nos está yendo el tiempo. Los pies eran de bronce. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, escuchen. Al bronce bruñido y refulgente como en un horno. El bronce se conoce por su dureza. No se conoce alguna cosa que se pueda mezclar con el bronce. Usted sabe que el bronce no se puede aliar con nada. Usted no puede hacer una aliación entre el bronce y la plata, entre la plata y el bronce y el cobre. El bronce es el único metal que usted no lo puede aliar con nada. Entonces, él no se puede mezclar para poder templarlo. Pero este bronce que describe sus pies es aún más sobresaliente porque ha resistido la prueba del horno ardiente. Lo cual significa que ha resistido. Y es así por cuanto el bronce significa juicio divino. ¿Usted sabía que el bronce significa juicio de Dios? Siempre que usted vea la palabra bronce en la Biblia significa juicio y lo vamos a mirar. Un juicio que Dios determinó y trajo al cumplimiento. Vamos a leer la palabra santa y bendita de Dios, San Juan 3. San Juan 3, verso 14. Miren esto. Se nos está yendo el tiempo. San Juan 3, verso 14. Dice la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y más aún tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren esto, se lo vuelvo y se lo repito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. El que en Él cree nunca será condenado. El que en Él cree. Pero ¿quién es Él, amado hermano y amada hermana? ¿Quién es Él? Él es el verbo, la palabra. O sea que si usted cree en toda esta palabra, en los dos olivares que estaban en medio del candelabro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted tiene esos dos libros y el Espíritu de Dios, no hay nada que pueda detener su vida eterna. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido, o sea, ya usted fue condenado. Por eso es que la gente no cree en la predestinación de Dios. Dios ya sabe si usted iba a creer o no. Dios ya sabe que después de usted escuchar esta palabra de parte del Señor, lo que usted va a hacer, ya Él lo sabe. Si usted va a desechar esta palabra o usted la va a atesorar en su corazón, Dios lo sabe todo. Dios tiene el control absolutamente de todo y Él lo sabrá. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre. Si ve que hay un nombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación. Amén. Si ve que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Por eso es el Señor Jesucristo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que abrir su corazón para que esa revelación pueda bajar a su alma y vivir por usted. Entonces, si entendemos, si estamos abriendo nuestros ojos para poder comprender lo que significa el bronce, entonces, como Moisés levantó en el desierto
la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero entonces, ahí lo leímos en el libro de Mateo. Perdón, en el libro de Juan. Pero vamos a mirar cómo fue eso en la antigüedad. ¿Qué tipificó la serpiente de bronce para Moisés? Números 21. Vámonos al libro de Números. Números 21, vamos a leer el verso 8 y el 9. Números 21. Vamos a leer el verso 8 y 9. Y Jehová Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, él vivía. ¿Qué tipifica la serpiente y qué tipifica el bronce? Si ve que el bronce es juicio divino. Israel había pecado y el pecado tenía que ser juzgado. Si recuerdan que estaban en ese momento, el pueblo de Israel estaba dudando de Dios, estaban señalando a Moisés que para qué los había sacado si se iban a morir de hambre en el desierto, si iban a morir de sed, que mejor hubieran quedado morir en Egipto con su barriga llena que allá afuera con hambre y sed, porque así somos nosotros. Porque nosotros no podemos ver las cosas que Dios ha puesto delante de nuestras vidas, porque nosotros seguimos defendiendo las cosas de otras personas, pero no la palabra de Dios. Cuán doloroso ha sido para mí ver muchísimas cosas que yo mismo he vivido en mi vida. Pero vuelvo y les repito, yo me quedo con la santa y bendita palabra del Señor, siempre. Amén. Ella nos va a dejar sin amigos, sin familia, sin nada, pero ella nos va a dar vida eterna para después nosotros pararnos por nuestra familia. Amén. Y poder reclamarlos de la misma forma como Abraham pudo reclamar a Lot, a su simiente. Cree en mí, como dicen las Escrituras, y en tu interior correrán ríos de agua viva. Si ve que es como dicen las Escrituras, si ve que tenemos que creer en Él, como dicen las Escrituras, no como dice el pastor ni el cura, usted tiene que tomar su decisión. La vida es de decisiones y el tiempo no va más. Usted sabrá quién quiere servir. Usted sabrá qué salida quiere darle a su vida. Pero yo, como un siervo de Dios, le recomiendo que esta es la vida más placentera que usted puede tomar. Este es el camino más seguro de regreso a casa, su palabra. Entonces, Israel había pecado y le dijeron a Moisés que colocara una serpiente de bronce sobre un asta. Y todo el que la mirara fuera salvo de la pena de su pecado. Miren esto. Como ellos pecaron, había unas serpientes que Dios mandó para que los matara. Y murió una gran cantidad del pueblo de Israel. Muchísimos. Pero se arrepintieron. Y le oraron al Señor: Moisés, habla con el Señor. Nos arrepentimos de nuestras murmuraciones. Y el Señor le dijo: haz una serpiente de bronce, colócala en un asta, y todo el que se arrepienta de corazón, que mire la serpiente. Porque ese juicio, porque sus pecados ya fueron juzgados a través de esa serpiente. Pero ella tenía un significado. Entonces, la serpiente ardiente en el asta simbolizaba el pecado desde el huerto del Edén, en donde la serpiente engañó a Eva y la hizo pecar. El bronce habla de juicio, como es evidente en el altar ardiente, donde el sacrificio fue ofrecido sobre el altar por la pena del pecado. Cuando Dios juzgó a Israel por sus pecados en los días de Elías, Él detuvo la lluvia y los cielos ardientes eran como bronce. ¿Sabían ustedes cuando Elías cerró los cielos por 7 años? Los cielos eran como bronce antes de que lloviera. ¿Sí recuerdan? Porque el pecado de Israel había sido ya juzgado. Y como la serpiente fue la que engañó a Eva, ese pecado había sido juzgado ya a través de un cordero. Por eso tipificó ese pecado y le dijo a Moisés: hazte una serpiente, y de bronce, porque ya fue juzgado. Y el que lo pueda mirar con revelación podrá encontrar la salvación a su vida. Y esa serpiente que tipificaba única y exclusivamente el Señor Jesucristo. Hoy solamente podemos mirar a la cruz del Calvario. Cuando usted puede mirar la cruz del Calvario, sus pecados han sido perdonados. Entonces, Él detuvo la lluvia en los cielos. La serpiente sobre el asta representa el pecado ya juzgado por haber sido de bronce, mostrando que el juicio divino ya había sido decretado sobre el pecado. Entonces, quien sea que mire la serpiente sobre el asta, aceptando el significado, ya fue sanado.
por cuanto esta era la obra de salvación del Señor Jesucristo. Tremendo, la serpiente sobre el asta es un tipo de lo que Jesús vino al mundo para lograr. Él fue hecho carne para poder llevar sobre sí mismo los juicios de Dios. Los juicios de Dios respecto al pecado. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que Él fue inmolado, que Él fue molido, que Él fue masacrado por sus pecados y por los míos. O sea que los juicios de Dios cayeron sobre ese cuerpo. Fue golpeado, fue ultrajado, fue molido, fue vendido, fue crucificado. Todos los juicios de Dios cayeron sobre el Señor Jesucristo, todos, para que ellos no cayeran sobre usted. Pero ¿cómo podemos recibirlo? Aceptándolo en nuestro corazón, sabiendo hoy quién es Él. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que después de Él nada hay, nada somos. Entonces, la serpiente sobre esta asta es el tipo de Jesús. Que todos los juicios de Dios habían caído sobre Él, sobre el cuerpo de Él por nuestros pecados. El fundamento del altar de sacrificio era de bronce sólido. Usted sabía que el altar de sacrificio en el Antiguo Testamento era de bronce sólido. Donde sacrificaban el animalito era de bronce, porque ahí es donde llega el juicio divino. Juicio ya había sido decretado sobre Él cuando aún no había pecadores. Juicio ya había sido decretado sobre el Señor Jesucristo aún cuando no había ni un pecador sobre la tierra. Porque ya Dios tenía su plan perfecto para Él poder ser el redentor suyo y el mío. Entonces, la salvación sigue siendo eternamente del Señor. Esa es la salvación. Solamente y exclusivamente por Él. Todos los juicios de Dios cayeron sobre Él. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice la palabra del Señor: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Todos sus pecados cayeron sobre Él. Dios se encargó de moler ese cuerpo, de enjuiciarlo, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. ¿Cómo podríamos ver nosotros otro Salvador fuera de Él? ¿Cómo pudo haber sido este hombre tan tremendo de decir hace unos días o meses o semanas o qué sé yo, a decir que Él perdonaba el pecado del mundo, ese papa? ¡Qué hombre tan atrevido! Si el único cuerpo que fue inmolado y sacrificado y molido por sus pecados y por los míos fue el del Cordero, fue el del Señor Jesucristo. Usted tiene que pelear por Cristo, usted tiene que pelear por la palabra, por el verbo, por el que evitó que ese juicio caiga sobre usted. Corramos a Él, a la palabra, mientras pueda ser hallada. Saque de su vida los fundamentos que el hombre ha colocado. Saque la doctrina que el hombre quiere poner en su vida. Y usted ríndase a Él, al verbo, a la palabra, antes que ese día de Jehová venga delante de nosotros y los juicios caigan delante de nosotros. Entonces, yo creo que dejemos hasta ahí y quedamos pendientes con el resto de versículos para mañana, porque el tiempo se ha acabado. Pero cuán importante es poder entender que no hay nada por encima de Dios, que Él fue el que nos dio la vida eterna, que ese cuerpo fue sacrificado, golpeado y molido por sus pecados y por los míos. Usted cada vez que está en la presencia de Dios, usted tiene que rendirse a Él. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro libertador, y si esta palabra usted no lo liberta, usted está fuera de lugar. Usted no ha podido comprender cuál es su objetivo en esta vida. Usted sigue agobiado, usted permite que el enemigo envíe cualquier cosa a su corazón para que impida que usted pueda recibir esta palabra. Pero nuestra decisión hoy es personal. Hoy cada uno de nosotros decidimos a quién queremos servir. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Señor, por tu santa y bendita palabra. Con agradecido estamos con nosotros porque tú nos hablas cada mañana, Señor.
porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque nada somos sin ti, Señor. Permite, Señor, que tu gracia, que tu amor, que tu bondad y tu misericordia siempre estén delante de nosotros. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona si hemos creído más a la doctrina de los hombres que a tu palabra, Señor. Ayuda a direccionar nuestros pasos hacia ti, Señor. Ayúdanos a mirar a la cruz del Calvario, a mirar ese cuerpo en el cual fue juzgado, fue molido por nuestros pecados, Señor. Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos, Señor, a que la incredulidad no esté más en nuestros corazones y tu palabra pueda descender a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que este día pueda ser un día de revelación y de amor con respecto a tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, que eres el único merecedor, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Shalom para todos, que el Señor Jesucristo los bendiga, y mañana continuamos con el tema de Apocalipsis a la misma hora. Mañana continuamos a la misma hora, a las 10:30 de la mañana, si el Señor Jesucristo nos permite. Vamos a seguir adorando y alabando el nombre del Señor Jesucristo. Shalom para todos.